El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los hermanos en Tesalónica, el tema central de estas dos cartas, de primera y segunda de Tesalonicenses, es precisamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le dedica dos cartas a los hermanos de Tesalónica sobre la venida del Señor, porque ellos estaban creyendo y estaban seguros y tenían la confianza y la convicción de que el Señor venía para ese tiempo. Y vivían de una manera expectante en cuanto a esta fe que ellos tenían depositada en la venida del Señor. Ellos creían que los hermanos se iban todos, que nadie iba a morir. Sin embargo, tenían preocupaciones por conocer más sobre este principio de doctrina sobre la venida del Señor. Tenemos un texto comparado también en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 al 54, que nos habla el apóstol Pablo también relacionado a este acontecimiento que pronto sucederá. Pronto ha de venir el Señor y debemos de recibirlo en el aire. ¿Cuántos lo creen? El creyente debemos de vivir bajo esa expectativa de fe, que el Señor viene pronto, como vivían los hermanos en Tesalónica, que ellos creían que el Señor venía para el tiempo de ellos. Y se saludaban de la manera que se identificaban con lo que ellos estaban esperando. Se saludaban: Maranata, Cristo viene. En 1 Corintios capítulo 15, verso 51, dice el apóstol Pablo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Dentro de la misma línea, el apóstol Pablo está escribiendo sobre la venida del Señor, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Tremenda bendición que nos espera a nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Esta palabra arrebatamiento significa, dentro de su concepto, es capturar, quitar, atrapar, tomar por la fuerza. La palabra describe la acción del Espíritu Santo al transferir la iglesia que está en el mundo, que no somos del mundo, pero que estamos en el mundo, para ser transformados para recibir al Señor en el aire. Cuando el Señor aparezca en el aire, la iglesia del Señor es transformada. Tenemos un ejemplo de esa palabra arrebatado, y es cuando Felipe es arrebatado por el Espíritu y traspuesto a otro lugar. Hechos capítulo 8, verso 39, usted consigue esa referencia de la Biblia en cuanto a lo que significa la palabra arrebatado, tomado sorpresivamente. Por eso es que nosotros debemos de estar orando, debemos estar velando, porque no sabemos ni el día ni la hora en que eso ha de acontecer. No podemos estar descuidados. El pastor predicaba domingos anteriores sobre las 10 vírgenes y cómo nos enseñaba la conducta de cada una de ellas, de las 5 vírgenes que eran prudentes y de las 5 vírgenes que eran insensatas. Y lo curioso es que las 10 vírgenes escucharon
la trompeta que el esposo venía. Escucharon el aviso que el esposo venía. Y sin embargo, 5 de ellas no entraron porque estaban en una actitud inadecuada. Estaban en una postura espiritual inadecuada. No estaban preparadas para recibir al esposo. El Señor nos ha dado que nosotros nos enteremos a través de la palabra del Señor las cosas proféticas que han de suceder antes de la venida del Señor. Y ya las estamos viviendo. No estamos desinformados de lo que está sucediendo. La palabra de Dios está llena de lo que va a suceder antes que aparezca el Señor en el aire. Por eso es que como creyentes debemos de acudir a la palabra de Dios. Como creyentes debemos de estudiar la Biblia, la palabra del Señor, porque ella es nuestra primera fuente de información para que estemos apercibidos cuando el Señor venga en el aire y recibirlo en el aire. El apóstol Pablo en la carta de Tesalónica, en el mismo capítulo 5, vemos como él detalla las condiciones que debe tener el creyente para ser arrebatado cuando Cristo venga en las nubes. Dice el versículo 12 del capítulo 5. Dice: os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Está siempre gozoso. Orad sin cesar. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apagáis al Espíritu, no menosprecéis a las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de estar acorde con lo que Dios nos dice y nos orienta para que estemos listos y preparados para encontrarnos con el Señor en el aire. Arrebatado, tomar por la fuerza, atrapar. La otra palabra que encontramos aquí en el capítulo 4 que leímos es la palabra transformados. Esta palabra transformados significa transformar, mudar. De acuerdo a Corintios 15:52, dice que va a suceder en un abrir y cerrar de ojo. O sea que juntamente con los muertos en Cristo, que resucitarán en el día que el Señor venga en la nube, juntamente con ellos nosotros vamos a ser transformados. O sea, vamos a cambiar nuestro cuerpo corruptible en incorrupción. Qué bendición, hermanos. Amén. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Mire, hubieron 3 discípulos que vivieron esta experiencia: Jacobo,
Juan y Pedro. Cuando el Señor los llevó al monte de la transfiguración, ¿cuánto han leído eso en la Biblia? Que el Señor se transfiguró, se mostró su aspecto de gloria, mostró su presencia en la eternidad pasada, se lo mostró a los discípulos. Ellos tuvieron que también haber entrado en esa transformación en su vida. Fueron cambiados totalmente por unos segundos, por unos momentos, fueron cambiados hasta en su manera de pensar. Señor, permite que hagamos 3 enramadas aquí, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Y así estemos siempre contigo. Porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú siempre estés con Él. La voluntad de Dios es que siempre estemos con Él. Amén. La palabra transformado significa que vamos a mudar nuestro aspecto, nuestro cuerpo carnal. Se va a cambiar en un cuerpo de gloria. Aleluya. El apóstol habla en 1 Corintios, dice que eso lo vivió el Señor. El único que pudo tener esa experiencia, fíjese cómo dice. Por eso que esto el apóstol Pablo lo explica dentro de un misterio. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, verso 53, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida la muerte en victoria. El Señor con su propio cuerpo absorbió, muriendo en la cruz del Calvario, la muerte del ser humano, la muerte eterna, y le garantizó la vida eterna al ser humano. Aleluya. Por eso es que tú vas a ser transformado, porque la verdadera identidad tuya está en tu ser interior. Tú tienes ya vida eterna. Y necesitamos pasar por la transformación cuando el Señor venga en gloria para que disfrutemos de la vida eterna. Por eso que la muerte ya no se enseñoreará más de nosotros, porque tenemos la garantía de la vida eterna. Ahora, esta doctrina del arrebatamiento no es simplemente del Nuevo Testamento. Tenemos algunos antecedentes bíblicos del arrebatamiento en el Antiguo Testamento. Y vamos a buscarlo. Génesis capítulo 5, verso 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aleluya. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora, amados, ¿cómo sería la vida espiritual de Enoc? ¿Cómo era su vida de intimidad con el Señor? ¿Estaría haciendo Enoc la voluntad de Dios cuando Dios se lo llevó? Según algunos corrientes teológicas, dicen que no es uno de los que va a aparecer en el Apocalipsis como los 2 testigos. Dicen por ahí, alguna corriente. Por eso no es nuestro punto en esta mañana. Nuestro punto es que cómo estaba viviendo Enoc cuando se lo llevó el Señor. Cuando Dios determina que debe ser la conducta del creyente. Tenemos otro ejemplo bíblico. Elías
Segunda de Reyes 2, del 9 al 11. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Aleluya. Se lo llevó el Señor. ¿Cómo era la condición de Elías? Cuando Eliseo le pidió una doble porción de su espíritu. Un hombre lleno del Espíritu de Dios, Elías. Un hombre que en medio de su labor como siervo de Dios, Dios hizo descender fuego del cielo, y el sacrificio que había hecho lo consumió Dios con el fuego del cielo, consumió el holocausto, y aún el agua que estaba en el surco, también el fuego lo consumió. Elías era un hombre de fuego. El pastor Joel predicaba en los primeros servicios que no tiene el mismo sentido que el Espíritu Santo esté en nosotros, con nosotros o en nosotros. El Espíritu Santo quiere alcanzar estar sobre la vida del creyente. Porque Él quiere llenarnos de poder para manifestar las obras de Dios. Elías era un hombre que manifestó la obra de Dios. La iglesia que el Señor viene a buscar es una iglesia que manifiesta la obra de Dios. Manifiesta el poder de Dios. La iglesia que el Señor viene a levantar sorpresivamente es aquella iglesia que está dependiendo del poder del Espíritu Santo. Una iglesia espiritual. Por eso que tú y yo a lo mejor no nos vemos, no podemos ver. Somos seres humanos. Pero yo te quiero decir algo: por ser miembro tú del cuerpo de Cristo, tú eres espiritual. Aleluya. Tú eres una iglesia espiritual. Y la iglesia que el Señor viene a buscar es una iglesia llena del Espíritu. Porque el Señor le dijo a sus discípulos: les conviene de que yo me vaya. Porque si no me voy, el otro consolador no vendría a vosotros. Pero cuando Él venga, Él tomará de lo mío y los hará saber. Él los guiaría a toda verdad. Es el Espíritu Santo quien cuida a la iglesia. Por eso que la iglesia tiene que estar bajo la sombra del poder del Espíritu Santo para ser arrebatada cuando Cristo venga en gloria. Una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. ¿Quiénes van a participar en este arrebatamiento? El primero que participa es el Señor, que te va a recibir arriba en gloria. Y a veces decíamos que eso suceda pronto. Están sucediendo una cosa en el mundo terrible. Terrible. Todo está indicando. Ahorita hay un problema económico de índoles mayores en Europa. Está siendo golpeado el euro poderosamente. Se ha venido abajo la economía de muchos países poderosos que eran potencia en el mundo, económicamente hablando. Se han venido abajo. España
se ha venido abajo. El índice de porcentaje de desempleo ha aumentado a unos niveles que la gente no tiene poder adquisitivo para comprar. No tiene dinero para comprar, no hay trabajo. Todo está indicando que el Señor viene pronto por su iglesia. Una de las cosas que los creyentes en Tesalónica hicieron fue que se pusieron a hacer la obra de Dios. Comenzaron porque ellos pensaban que haciendo la obra de Dios cumplían sus funciones en la obra y venía el Señor y se lo llevaba. Pablo dijo, yo he llenado a todo el Asia Menor con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que la Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él había, los que en él habitan. Porque habían otros pueblos en otro mundo que a lo mejor Pablo no conocía y necesitaban el evangelio. Pero en este tiempo Dios te ha salvado a ti, me ha salvado a mí para que propaguemos, difundamos el evangelio por todo el mundo. En tu familia, en tus vecinos, en tu trabajo, en tu universidad, haciendo esto, el Señor viene, aleluya. El Señor viene. Predicando el evangelio, tú y yo podemos alcanzar las almas para el reino. El Señor Jesús, como participante del arrebatamiento, los creyentes en Cristo, tú y yo, y los que han partido antes que nosotros, nuestros padres, nuestra familia, los que hemos tenido la triste y dolorosa experiencia de que un ser querido se nos haya ido con el Señor. Pero tenemos una esperanza de gloria, que lo vamos a ver en el reino de Dios, gozándose para siempre con el Señor. Allá nos vamos a reunir para estar para siempre con Dios. A su nombre. Fíjese, hay una diferencia entre el rapto o el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Hay quienes creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación o por la mitad de la gran tribulación, o pasa por completico la gran tribulación y después la iglesia es tomada. Pues déjame decirte que la Biblia enseña que nosotros como creyentes en Cristo Jesús somos librados del día de la prueba que ha de azotar esta tierra. Hay una diferencia entre lo que es arrebatamiento y la segunda venida del Señor. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. Mira lo que dice. Capítulo 5, verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que tú no vas a pasar por la ira que le espera a esta tierra por no haber aceptado al Señor Jesucristo. Hay una sentencia determinada. Cuando el pastor Joel leía en Isaías capítulo 61, de verso 1 al 3, dice que Jesús tomó el rollo de esta palabra, de esta profecía, y se cumplió en él. La palabra de profecía, desde el versículo 1 y 2 de Isaías 61, dice el versículo, dice el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos aperturas de la cárcel, y proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. El Señor Jesús leyó hasta ahí nomás. Fíjese. Leyó solamente hasta ahí.
Porque él quería detener el día de la venganza del Dios nuestro. Pero eso está determinado. El día de la venganza viene. Solamente Jesús, que es el puente para llevarte a Dios, libre de esta ira, se interpuso y empezó a predicar la buena nueva de salvación. Pero cuando Él se levante la iglesia, cuando Él venga a buscar la iglesia, se desata el día de la venganza del Dios nuestro. Del Dios nuestro. Porque Él es el único que pudo intervenir allí por ser el enviado de Dios. Así es que hay una palabra, una sentencia, y eso no lo va a cambiar nadie. Dios lo determinó y así va a ser. Pero la iglesia del Señor, la que Él salvó, la que Él redimió, la que Él compró con su preciosa sangre, no va a pasar por la ira del Dios nuestro. Amén. Eso no te dé un aire como decir, ay, qué tranquilidad. Estoy tranquilo. Hermano, no es para que te tranquilices. Debemos de hacer la obra de Dios. Porque 5 vírgenes que estaban esperando al esposo no entraron. No entraron porque no estaban preparadas. No estaban preparadas. Dice Apocalipsis 3:10, haciendo mención de lo que Dios como iglesia te va a librar para que tú no pases por este momento tan terrible que va a vivir la tierra. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué has guardado? ¿Has guardado a tus hijos? Eso está bien. ¿Has guardado tu trabajo? Está bien. ¿Has guardado tu empresa? Maravilloso. Pero aquí dice has guardado la palabra. La palabra, guardar la palabra, dice la Biblia en el Salmo 119, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardar la palabra es hacer la voluntad de Dios. Guardar la palabra es cumplir el propósito de Dios para el cual tú estás acá en esta tierra. Guardar la palabra es hacer la voluntad del Señor. Guardar la palabra es para que cuando tú tengas esos momentos difíciles, como dice la Biblia, que el Señor le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Puedas tener recursos en la palabra de Dios y hacer uso de ella y decir, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no me llegará. Que puedas usar la palabra que dice, ninguna arma que se levanta contra mí prosperará, y yo condenaré toda lengua que se levante en juicio, porque esta es mi herencia, dice el Señor. Que tú tomes la palabra que dice, vestido pues de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo. Guardar la palabra es tenerla viva y eficaz como creyente. Amén. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor no te va a pasar por la gran tribulación. Aleluya. Porque lo dice la Biblia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cómo será este anuncio? ¿Qué va a suceder? Según el apóstol, con voz de mando. ¿Qué te quiere decir con voz de mando? Cuando Dios aquí quería hacer manifestaciones de poder para destruir los adversarios de Israel, cuando quería venir contra los enemigos de Israel, contra Faraón,
se daba a conocer como Jehová de los ejércitos. Aleluya. Como Jehová de los ejércitos. Esta palabra con voz de mando está encerrando que el Señor tiene un ejército. Que el Señor tiene un ejército. Y que este ejército va a escuchar esa voz cuando dé la orden. Sube acá. Aleluya. Esa palabra voz de mando, la impresión que se usa en griego es un término militar. Y puede referirse a la orden dada por un oficial superior a un soldado. Y en este caso es una orden que proviene de nuestro jefe supremo, que es Dios. Por eso es que la Biblia dice, vestido pues de toda la armadura de Dios. De toda la armadura de Dios. Da a entender esto, que lo que están esperando al Señor de gloria está en un ejercicio militar. ¿Y cuál es el ejercicio militar que tenemos nosotros como iglesia? Guerra espiritual, es verdad, tenemos guerra espiritual. Yo creo que la voz de mando que el Señor está dando aquí es una iglesia que está militando en las cosas del Señor. Una iglesia que tiene clara cuál es su función como iglesia dentro de una sociedad que necesita ser transformada por el poder de Dios. Amén. Con voz de arcángel. En Mateo 25, haciendo mención nuevamente de las vírgenes, dice que el verso 6 de Mateo 25 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Yo creo que la Biblia está llena de avisos de Dios para los pueblos. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra, antes de ser destruida, Dios mandó ángeles y le habló a sus siervos, a su siervo Lot, para que pudiera salir. Yo creo que la Biblia enseña de que eso está determinado cuando las cosas que usted oye en el ambiente de televisión, periódico, radio, yo creo que son avisos que nos está indicando que el Señor viene pronto. Se oyó la voz de que el esposo, en Mateo 25, alguien tuvo que haber dicho eso, ¿verdad que sí? El clamor, aquí viene el esposo, salí a recibirle. Judas, verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. La participación de un arcángel en una intervención tenía una actividad específica, el arcángel. Como con trompeta de Dios, con trompeta de Dios. La trompeta es usada en el Antiguo Testamento para dos cosas. Una para llamar a la batalla y otra para llamar a la adoración. Ahora, como iglesia, nosotros estamos llamados a la adoración. Amén. Gloria a Dios. A la adoración.
Vamos a buscar Apocalipsis 4:1. Dicen que este capítulo 4, anteriormente se estaba hablando de las iglesias, del mensaje del Señor a las iglesias, que el capítulo 4 es tipo de levantamiento de la iglesia. Dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Está hablando el apóstol Juan sobre las cosas que el Señor le iba a mostrar en el libro de Apocalipsis, los juicios. Pero antes que de mostrarle todo eso, el Señor le muestra la actividad que va a tener la iglesia del Señor cuando sea arrebatada de esta tierra. Va a ser una actividad de adoración. Versículo 8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada una 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando el Señor suene la trompeta, amado hermano, iglesia amada, cuando el Señor suene la trompeta y tú seas levantada de este lugar y tú te encuentres con el Señor, tu posición va a ser de adoración. Aleluya. Tú vas a adorar al Rey. Por eso es que aquí, mientras que estemos acá, en la iglesia militante, tú debes de adorar al Rey, al que vive por los siglos de los siglos, al que permanece para siempre, al que es digno de recibir toda gloria y toda honra y toda alabanza, porque Él es digno de recibir